Capítulo 6. El crecimiento del pensamiento. La observación y su valor. El primer requisito para el pensamiento completamente es la observación atenta y precisa. El yo como conocedor debe observar el no yo con atención y con precisión. Se ha de convertirse en lo conocido y así fundirse en el yo. El segundo requisito es receptividad y tenacidad en el cuerpo mental, el poder de ceder rápidamente a las impresiones, de retenerlas cuando se hacen. En proporción a la atención y precisión de la observación del conocedor y la receptividad y tenacidad de su cuerpo mental, será la rapidez de su evolución, la velocidad a la que sus potencias latentes se vuelven poderes activos. Si el conocedor no ha observado con precisión la imagen del pensamiento, o si el cuerpo mental, siendo su desarrollado, ha sido insensible a todas excepto a las vibraciones más fuertes de un objeto externo, y así ha sido modificado en una reproducción imperfecta, el material para el pensamiento es inadecuado y engañoso. El contorno amplio es al principio todo lo que se obtiene, siendo los detalles borrosos o incluso omitidos. A medida que evolucionamos nuestras facultades y a medida que incorporamos materia más fina en el cuerpo mental, encontramos que recibimos del mismo objeto externo mucho más de lo que recibíamos en nuestros días subdesarrollados. Así, encontramos mucho más a un objeto de lo que antes encontrábamos en él. Que dos hombres se paren en un campo, en presencia de una espléndida puesta de sol, que uno de estos sea un labrador subdesarrollado, que no ha tenido el hábito de observar la naturaleza, salvo con referencia a sus cultivos, que solo ha mirado al cielo para ver si promete lluvia o sol, no importarle nada de sus aspectos salvo en cuanto incide en su propio sustento y empleo. Que el segundo sea un artista, un pintor de genio, lleno de amor a la belleza, y entrenando para ver y disfrutar cada matiz y tono de color. Los cuerpos físicos, astral, mental del labrador, están todos en presencia de una magnífica puesta del sol, y todas las vibraciones causadas por ella están actuando sobre los vehículos de su conciencia. Ve diferentes colores en el cielo y observa que hay mucho rojo, prometiendo un buen día para el mañana, bueno o malo para sus cultivos, según sea el caso. Esto es todo lo que saca de ello. Los cuerpos físico, astral y mental del pintor están todos expuestos exactamente a las mismas pulsaciones que los del labrador. Pero cuán diferente es el resultado. El material fino de sus cuerpos reproduce 1.000.000 de vibraciones demasiado rápidas y sutiles para mover el material grueso del otro. Su imagen de la puesta de sol es consecuentemente muy diferente de la imagen producida en el labrador. Los delicados matices de color, tono, fundiéndose en tono azul traslúcido y rosa, verde pálido, iluminados con destellos dorados y salpicados con púrpura real. Todos estos son probados con una alegría persistente, un éxtasis de deleite sexual. Se despiertan todas las emociones finas, amor y admiración fundiéndose en reverencia y alegría de que tal belleza pueda ser. Ideas de carácter más inspirador surgen a medida que el cuerpo mental se modifica bajo las vibraciones que actúan sobre él en el plano mental desde el aspecto mental de la puesta de sol. La diferencia de las imágenes no se debe a una causa externa, sino a una receptividad interna. No yace en el exterior, sino en la capacidad de responder. No está en el no yo,
sino en el yo y sus envolturas. De acuerdo con estas diferencias es el resultado producido. Cuán poco fluye en el uno y cuánto en el otro. Aquí vemos con fuerza sorprendente el significado de la evolución del conocedor. Un universo de belleza puede estar a nuestro alrededor, sus ondas actuando sobre nosotros desde cada lado, y sin embargo para nosotros puede ser inexistente. Todo lo que está en la mente de nuestro sistema está actuando sobre nosotros y sobre nuestros cuerpos ahora. Cuánto de ello podemos recibir marca la etapa de nuestra evolución. Lo que se necesita para el crecimiento no es un cambio fuera de nosotros, sino un cambio dentro de nosotros. Todo se nos ha dado ya, pero tenemos que desarrollar la capacidad para recibir. Se deducirá de lo que se acaba de decir que un elemento en el pensamiento claro es la observación precisa. Tenemos que comenzar este trabajo en el plano físico, donde nuestros cuerpos entran en contacto con el no-yo. Escalamos hacia arriba y toda evolución comienza en el plano inferior y pasa al superior. En el inferior tocamos primero el mundo externo y desde allí las vibraciones pasan hacia arriba o hacia adentro, llamando a los poderes internos. La observación precisa, entonces, es una facultad a ser cultivada definitivamente. La mayoría de la gente va por el mundo con los ojos medio cerrados y podemos probar esto cada uno de nosotros mismos preguntándonos qué hemos observado al pasar por una calle. Podemos preguntar, ¿qué he observado mientras caminaba por esta calle? Muchas personas no habrán observado casi nada. No se han formado imágenes claras. Otros habrán observado unas pocas cosas. Algunos habrán observado muchas. El relato de un padre que entrenó a su hijo a observar el contenido de las tiendas que pasaba, caminando por las calles de Londres, hasta que podía dar el contenido completo del escaparate de una tienda por lo que había pasado sin detenerse, habiendo lanzado sobre ella una mera mirada. El niño normal y el salvaje son observadores, y según su extensión de su capacidad de observación, es la medida de su inteligencia. El hábito de la observación clara y rápida yace en el hombre promedio, en la raíz del pensamiento claro. Aquellos que piensan más confusamente son generalmente aquellos que observan menos precisamente, excepto donde la inteligencia está altamente desarrollada y se vuelve hacia dentro habitualmente, y los cuerpos no han sido entrenados en la forma mencionada abajo. Pero la respuesta a la pregunta anterior puede ser: estaba pensando en otra cosa y por lo tanto no observé. Y la respuesta es buena si el que responde estaba pensando en algo más importante que el entrenamiento del cuerpo mental y el del poder de atención mediante la observación cuidadosa. Tal persona puede haber hecho bien en su falta de observación, pero si él, que responde, solo ha estado soñando, yendo a la deriva sin rumbo, entonces ha desperdiciado su tiempo mucho más que si hubiera vuelto su energía hacia afuera. Un hombre profundamente ocupado en el pensamiento será inobservador de los objetos que pasan, vueltos hacia adentro y no hacia afuera, y no atenderá a lo que sucede ante él. Puede que no valga la pena para él, en esta vida, entrenar sus cuerpos para hacer observaciones casi independientes, pues los altamente desarrollados y los parcialmente desarrollados necesitan entrenamiento diferente. Pero, ¿cuántas de las personas inobservadoras están realmente profundamente ocupadas por el pensamiento?
En la mente de la mayoría de la gente, todo lo que ocurre es un mirar ocioso a cualquier imagen de pensamiento que sucede, que se le presenta. Un dar vueltas a los contenidos de la mente de una manera sin rumbo, como una mujer ociosa da vueltas a los contenidos de sus armarios y su joyero. Esto no es pensar, pues pensar significa, como hemos visto, el establecimiento de relaciones, la adición de algo no presente previamente. En el pensar, la atención del conocedor es dirigida deliberadamente a las imágenes de pensamiento y él se ejerce activamente sobre ellas. El desarrollo entonces del hábito de observación es parte del entrenamiento de la mente. Aquellos que lo practiquen encontrarán que la mente se vuelve más clara, aumenta el poder y se vuelve más fácilmente manejable, de modo que pueden dirigirla sobre cualquier objeto dado mucho mejor de lo que habían sido capaces de hacer previamente. Ahora bien, este poder de observación, una vez establecido definitivamente, funciona automáticamente, registrando los cuerpos mental y otros las imágenes que están disponibles, si se quieren más adelante, sin llamar en el momento de la atención de su dueño. No es entonces ya necesario que la atención de la persona sea dirigida a objetos presentados, a los órganos de los sentidos, para que una impresión de esos objetos puedan ser hechas y preservadas. Un caso muy trivial pero significativo de este tipo sucedió en mi propia experiencia. Mientras viajaba por América, surgió una pregunta un día sobre el número en la locomotora de un tren en el que habíamos estado viajando. El número me fue presentado instantáneamente por mi mente. Sin ninguna acción consciente por mi parte, los órganos de los sentidos, la mente, había observado y registrado el número a medida que el tren entraba en la estación. Y cuando se quiso el número, la imagen mental del tren entrante con el número en el frente de la locomotora surgió de inmediato. Esta facultad, una vez establecida, es útil, pues significa que cuando cosas que han estado pasando a tu alrededor no han atraído tu atención en el momento, pueden no obstante invocarlas mirando el registro que los cuerpos mental, astral y físico han hecho de ellas por su propia cuenta. Esta actividad automática del cuerpo mental, fuera de la actividad consciente del jiva, continúa y sin embargo más extensamente en todos nosotros de lo que podría suponerse. Pues se ha encontrado que cuando una persona es hipnotizada, reportará un número pequeño de eventos que le habían pasado desapercibidos sin despertar su atención. Estas impresiones llegan al cuerpo mental a través del cerebro y son impresas en el último así como en el primero. Muchas impresiones llegan así al cuerpo mental, que no son lo suficientemente profundas para entrar en la conciencia, no porque la conciencia no puede conocerlas, sino porque no está normalmente lo bastante despierta para notar ninguna, salvo las impresiones más profundas. En el trance hipnótico, en el delirio, en el sueño físico, cuando el jiva está ausente, el cerebro cede estas impresiones, que son usualmente dominadas por las impresiones mucho más fuertes recibidas por y hechas por el jiva mismo. Pero si la mente está entrenada para observar y registrar, entonces el jiva puede recuperar de ellas, a voluntad, las impresiones así hechas. Así, si dos personas caminan juntas por una calle, una entrenada en la observación y la otra no, ambas recibirán un número de impresiones y ninguna podría ser consciente de la recepción de estas en el momento. Pero después,
el observador entrenado sería capaz de recuperar estas impresiones, mientras que el otro no. Como este poder yace en la raíz del pensamiento claro, aquellos que deseen cultivar y controlar el poder del pensamiento harán bien en cultivar el hábito de la observación y en sacrificar el mero placer de ir a la deriva ociosamente hacia donde quiera que la corriente de la fantasía pueda llevarlos. El entrenamiento de la mente. Entrenar la mente en cualquier dirección es entrenar el conjunto hasta cierto punto, pues cualquier tipo definido de entrenamiento organiza la materia mental de la cual está compuesto el cuerpo mental, y también llama a algunos de los poderes del conocedor. La capacidad de aumentar puede ser dirigida a cualquier fin y está disponible para todos los propósitos. Una mente entrenada puede aplicarse a un tema nuevo y luchará con él y lo dominará de una manera imposible para la no entrenada. Y este es el uso de la educación. Pero debe recordarse también que el entrenamiento de la mente no consiste en atiborrarla de hechos, sino en extraer sus poderes. La mente no crece siendo atiborrada con los pensamientos de otra gente, sino ejerciendo sus propias facultades. Se dice que los grandes maestros que están a la cabeza de la evolución humana, que ellos conocen todo lo que existe dentro del sistema solar. Esto no significa que cada hecho en él esté siempre dentro de su conciencia, sino que ellos han desarrollado de tal manera el aspecto del conocimiento en sí mismo, que siempre que vuelve su atención a cualquier dirección, conocen el objeto a cual se vuelve. Esto es una cosa mayor que el almacenamiento en la mente de cualquier número de hechos, como es una cosa mayor ver cualquier objeto sobre el cual se vuelve el ojo que ser ciego y conocerlo solo por la descripción dada de él por otros. La evolución de la mente se mide no por las imágenes que contiene, sino por el desarrollo de la naturaleza, que es conocimiento. El poder de reproducir dentro de sí misma cualquier cosa que se le presente